Muy bien, y ya estamos en línea entonces con nuestro primer invitado de esta tarde en Porras Anchas Alamedas. Saludamos a Ramón López, economista, profesor titular de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer poder conversar con usted y tratar de comprender de mejor manera lo que está pasando con el dólar, ¿no es cierto? Sí, Llegamos hace algunos días, la semana pasada, a tener precios muy preocupantes, históricos, no más de 1.000 pesos el valor del dólar. Sin embargo, actuó el Banco Central. Lo primero, ¿por qué es el dólar está tan alto? ¿Qué pasó en un par de meses, ¿no es cierto? Pasamos de un dólar de 800 y tantos pesos y pegó un salto, pero tremendo. ¿A qué se debe esa alza, Ramón? claro, el dólar en los mercados mundiales ha subido una barbaridad también con respecto al euro y casi todas las otras monedas, ¿no? Y la principal razón es porque la Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos, decidió empezar a subir las tasas de una manera relativamente agresiva, nada comparado con Chile, ¿no? Que es lo que hizo el Banco Central, ¿no? Pero sí está aumentando las tasas y se prevé que en los próximos meses van a haber nuevos aumentos. Y eso, como tomó el liderazgo del aumento de las tasas, hace que el dólar se aprecie. La otra cosa, además, es que hay una amenaza de recesión mundial, y lo que también es un factor de apreciación del dólar. Y finalmente, por supuesto, está todos los problemas asociados con la guerra de Rusia a Ucrania, con las alzas de los alimentos, que afectan mucho a economías muy abiertas como es la chilena. Y además también tenemos, por supuesto, el hecho de la caída del precio del cobre en las últimas semanas, que también influye ahora en la debilidad del peso con respecto a todas las demás monedas, ¿no? Incluyendo el dólar. Entonces hay por los dos lados. Por una parte, el dólar en los mercados internacionales está muy alto, ¿ya? Por razones que se entienden bastante bien. Y por otro lado, el peso se ha afectado negativamente por el alza, por la caída del precio del cobre fundamentalmente y por las tremendas alzas que han habido sobre los precios de las materias primas. Y Chile es un importador de prácticamente todo, en lo que tiene que ver con alimentos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, todo eso influye en la debilidad del peso, por una parte, combinado con la robustez del dólar en los mercados internacionales. Entonces, el corolario de eso es una alza muy significativa del dólar en Chile, y eso es lo que ocurrió. ¿Mm? Bueno, y para combatir este precio, el Banco Central tomó una decisión que para algunos es discutida, ha sido criticada también en algún momento, pero lo cierto es que esta decisión de desarrollar un programa de venta de dólares, ¿no? Instrumentos de cobertura cambiaria y una provisión preventiva de liquidez en la divisa por un total de 25.000 millones de dólares está ya provocando efectos y el dólar ha estado cayendo de manera importante durante toda la semana. Eh, ¿qué Excepto hoy significa día. esto para el país, Ramón? Poner No, estos oiga, 25 significa mil millones de perder diez dólares. mil Claro. El Banco Central efectivamente lo que va a tirar, o sea, lo que va a perder en términos de reserva, son 10.000 millones de dólares, no los 25, por razones técnicas que mejor no, muy largo de explicar. Pero son 10.000 millones de dólares que lo está tirando, ¿ya? A los especuladores, básicamente. Los que se están beneficiando de esto son los especuladores que están pudiendo acceder a un dólar, entre comillas, barato, ¿ah? Como gentileza del Banco Central. Entonces, y la otra cosa, el otro problema de esto, por supuesto, es que mientras los fundamentos permanezcan débiles, lo que te acabo de mencionar con respecto a tu pregunta anterior, al final, ¿no es cierto?, el precio del dólar va a continuar alto. Ya, en realidad todo el impacto que tuvo la intervención del Banco Central se dio el día viernes, ¿no? Cuando se anuncia.
El resto han sido cosas menores y incluso hoy día el dólar subió un poco, está casi a 930 nuevamente. Entonces, esta es una intervención que tiene un efecto a corto plazo, que tiene la virtud, de alguna manera, ¿no es cierto?, de reducir un poco las fluctuaciones, la inestabilidad del precio, pero que yo creo que en el mediano plazo, al final, en 2 meses, 1 mes, 1 o 2 meses más, cuando termine este programa, probablemente vamos a tener de nuevo el dólar alrededor de 1.000 pesos, ¿no? Que a no ser que cambien cosas muy importantes a nivel internacional, lo que no, yo creo que no va a ocurrir en los próximos meses, ¿eh? Pero usted, esa es la historia. Entonces, estamos, sí, en resumen, sí, estamos tirando 10.000 millones de dólares de reservas, que el Banco Central por lo menos no tiene muchas, ¿eh? El Banco pero en ese Central tiene sentido, como... ¿para usted es una mala política esto de salir a vender dólares? Bueno, me imagino que es una mala política por las razones que te estoy explicando, ¿no? Tirarse 10.000 millones de dólares cuando tú tienes reservas que no son muy altas, tenés como 35.000 millones, no más que eso, por una parte. Por otro lado, ¿en beneficio de quién? De los especuladores. Este país está sufriendo una hemorragia de dólares que está asociado con la especulación, pero también está asociado con las enormes rentabilidades que han obtenido las empresas nacionales y que han pagado dividendos muy cuantiosos. Entonces, eso ha significado una salida de dólares muy grande, que se han aprovechado precisamente de las debilidades estructurales que te acabo de mencionar. Entonces, al final, ¿a quién estamos beneficiando con esto? Estamos beneficiando a los que están sacando la plata de Chile. ¿Y a quién estamos afectando? Bueno, a toda la economía, porque si las reservas del Banco Central bajan mucho, tiene consecuencias bien negativas. Entonces, lo que he dicho siempre, esto lo vengo repitiendo hace tiempo, es que esta intervención, que podría ser adecuada en la medida que se combinara con otras acciones complementarias, como por ejemplo algún tipo de restricción a la salida de capitales, incluyendo un impuesto a la salida de capital financiero, que se ha aplicado en otros países, por ejemplo, Malasia, el caso más típico, en la época de la crisis asiática del 97, con un tremendo éxito, ¿no? Malasia fue el único país en Asia que implementa medidas de restricciones y de control de cambios, y el que mejor salió de toda esa crisis, y el que más rápido salió, y hay reconocimiento que esta es una política legítima por el propio Fondo Monetario Internacional, una política apropiada, el control de cambios, porque lo primero que te dicen cuando tú mencionas eso, te dicen, Argentina, mira lo que pasó en Argentina. Bueno, Argentina tiene un montón de características muy propias, ¿no? Pero en general, la idea de controlar la salida de capital en momentos de crisis, sobre todo, tiene legitimidad dada por el propio Fondo Monetario Internacional, ¿me entiendes? O sea, esta no es una política revolucionaria, no es bolchevique, ¿ok? Sí. Bueno, Y como que no se hace en combinación con eso, tenemos estas consecuencias. Estamos votando 10.000 dólares para favorecer a los súper ricos que están sacando plata de Chile, básicamente. y la moneda chilena es una de las que más ha sufrido, ¿ah? De acuerdo a la agencia Bloomberg, tras el alza del dólar, el peso chileno es la tercera divisa con mayor depreciación la última semana, luego del rublo ruso y del peso colombiano. Vamos a quedar en qué pie a nivel del peso de nuestra economía cuando termine esta crisis. Y claro, mira, bueno, todo depende del periodo que consideren, ¿no? Hay periodos en los cuales el peso se ha depreciado más que muchas otras monedas, pero hay otros periodos que no han sido tan malos. O sea, todo depende de qué periodo estés considerando, pero es cierto, en general el peso ha estado muy débil, y ha estado muy débil por las razones que te explicaba al principio, ¿eh? Son razones de peso, son razones fundamentales. Es que lo que pasa es que tú tenés que Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Entonces, el impacto que sufre cuando hay crisis internacionales, cuando hay recesión internacional, que aparentemente es lo que va a ocurrir o está en proceso de ocurrir, las monedas que más sufren son precisamente de aquellos países que están más expuestos no solo al mercado a la producción, al mercado de productos internacionales,
sino que también están más expuestos a los flujos de capital, que por lo general son bastante inestables, causan mucha inestabilidad. Los flujos financieros me refiero, no a la inversión extranjera, ¿no? Entonces, todo eso hace a la economía chilena particularmente vulnerable en situaciones de crisis o en situaciones de gran inflación internacional como la que está ocurriendo en este momento. Y por otro lado tenemos algunas, lo que a mi modo de entender, chambonadas en términos de políticas públicas. La política monetaria de subir las tasas de interés de una forma desquiciada, ha sido desquiciada justamente. No tiene ningún sentido y está causando recesión, puede causar una recesión en Chile bastante intensa. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda está cortando este año, en un solo año, el 24% de gasto público, de gasto fiscal, lo que es una barbaridad, es un shock tremendo, ¿te fijas? Entonces hay una confluencia de shocks monetarios, por una parte por las locuras del Banco Central, ya que porque además es una política que no va a tener ningún efecto sobre la inflación, ya lo ha demostrado, ¿no? Lejos de disminuir la inflación ha seguido aumentando, a pesar de que el Banco Central subió las tasas de interés de 0.75% a 9.75% en un periodo de menos de un año. Pero además de la locura del Banco Central, tenemos la locura de Hacienda, porque es absurdo, había que cortar el gasto fiscal, porque había aumentado mucho, efectivamente, pero no hacerlo en un año, 24%. Yo creo que muy pocos países se han atrevido a cortar el gasto fiscal en esa envergadura en un año, ¿no? Esto tenía que haberse hecho probablemente en un periodo de 3 años, pero no en un año. En este momento no hay, prácticamente el déficit fiscal ha desaparecido, porque han cortado el gasto de una manera brutal. Ramón, Y bueno, entonces impacta la economía, y te causa desempleo, recesión, caída de los salarios reales. Sí. ¿Cuál es su opinión a propósito de los gastos de Hacienda, del bono y toda esta discusión respecto a si va a afectar la inflación? El ministro Marcel descartó ayer nada más un impacto importante en la inflación. Dice que es un impacto menor en relación a la realidad inflacionaria del país sobre este bono de invierno. ¿Qué piensa usted? Estoy totalmente de acuerdo. Es un impacto menor porque el programa es muy chico. Es un programa muy temporal y muy pequeño, $1.200 millones, creo que es lo que se van a gastar en total. Es una cantidad, no despreciable, pero es una cantidad que no va a tener un efecto sobre la inflación, si la inflación viene afuera. La inflación en este momento en Chile es 100% causada por los alzas de precios internacionales. En este momento la demanda interna está tremendamente débil ya, está mostrando debilidades claras, ¿no? Los salarios están cayendo, ya los salarios reales. Entonces, la inflación es externa, no tiene nada que ver con lo que podamos hacer internamente, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con el ministro de Hacienda por una vez. Ramón, ¿y cómo mirar el futuro? Porque todas las noticias a nivel económico son para tener bastante desesperanza, pero hay ciertos referentes que indican que la inflación ya prontito en los próximos meses debería empezar a bajar. ¿Usted también está de acuerdo con ese pronóstico? Mira, todo, tal como te digo, esto es una inflación que viene de afuera, enteramente. Todo, por lo tanto, qué va a pasar con la inflación en Chile va a depender de qué va a pasar con la inflación internacional. Si las movidas de los bancos centrales europeos y norteamericanos en particular, ¿no es cierto?, son exitosas en reducir la inflación, probablemente en Chile también va a haber una desaceleración de la inflación, ¿ya? Pero todo depende de afuera. Si la guerra se prolonga, ¿no es cierto?, Rusia y Ucrania se prolonga, más factible va a ser de que los precios que no hay que no existe una caída en la inflación en Chile. Entonces dependemos de afuera 100%, pero para lo que no dependemos de afuera son para las chambonadas de políticas públicas que se están implementando en este país. Como te digo, el problema de la política monetaria y el problema de la política fiscal no afectan la inflación. Lo que sí afectan es la producción nacional, es el empleo, son los salarios reales, ¿no?
que se van a ver negativamente impactados por estas monstruosas políticas públicas que se están implementando en este momento. Y pasando a otro tema, sí. Ramón, preguntarle respecto a la reforma tributaria también, que es uno de los elementos más, si no el más importante para el gobierno en este año, que busca recaudar 4,1% del PIB mediante el aumento, recordemos, de impuestos sobre la renta de las personas físicas, la creación de un impuesto sobre la riqueza, el aumento de las regalías mineras, etcétera. Son más elementos. ¿Cómo ve usted lo que se ha presentado en términos de reforma? Mira, la propuesta va en la dirección correcta. A mi modo de entender es insuficiente. El 4% del PIB no es mucho, dadas las demandas y las necesidades que existen en este país. Pero en general todas las medidas que se están proponiendo van en la dirección adecuada para mejorar un poco la mala distribución de ingresos de este país, ¿no es cierto?, para tener acceso, para poder financiar políticas sociales importantísimas, educación, salud, vivienda, pensiones, etcétera, ¿no? Pero tengo una preocupación muy grande de que el Congreso ya no va a dejar pasar esta reforma. O sea, o si la deja pasar, la va a dejar pasar de una manera tan cocinada que prácticamente no va a recaudar, o va a recaudar muy poco, ¿ya? Y mucho menos todavía va a lograr corregir las enormes deficiencias sociales y económicas que tenemos en este país. Entonces, eso ¿y cuál es el problema? ¿La culpa de quién es esto? Bueno, el gobierno dice no tenemos mayoría en el Congreso, claro. Pero el problema ha sido de que el gobierno no ha usado al pueblo, a las organizaciones sociales, en apoyo de esta reforma. Al contrario, la ha excluido completamente de la lucha política. Esto es una lucha política, obviamente. Entonces están huérfanos frente a una posición de ultraderecha que tenemos en la esfera la esfera política, ¿no?, en la esfera del Congreso. Entonces, lo más probable es que o se rechazan estas cosas de plano, ustedes están viendo ya que la oposición, el Mercurio y todo esto no están tirando mucha basura sobre la reforma, o pasa, pero al final de una manera sanitizada, ¿no es cierto?, sin dientes, generando muy pocos cambios reales. Los sectores mineros han sido muy prominentes, y la prensa y la televisión le está dando todo tipo de espacios. Sí, bueno, un gran conglomerado ya avisó que si se aprueba este alza de impuestos, si se aprueba el royalty nuevo, van a evaluar si se quedan o se van. Claro, siempre dicen lo mismo. Pero lo que pasa, bueno, efectivamente hay algunas empresas que no son rentables, o aparentemente no son rentables, de acuerdo a lo que informan, ¿no?, en sus informes periódicos. Pero no sé cuán real será eso, ya que ellos son expertos en esconder ingresos, sobre todo de minerales no cobre, ¿ya?, como tierras raras, plata, oro, etcétera, que pasan coladas por aduana, porque aduana no tiene ninguna capacidad de control. Aduana ha sido abandonada por muchos años y no tiene ninguna capacidad de control, y por lo tanto las empresas hacen lo que quieren en cuanto a informar sobre los flujos de exportación, los productos que están realmente sacando del país. Entonces todo eso han sido expertos en evadir y eludir impuestos de todo tipo, ¿ya? Así es que es difícil creerles de que la situación es tan dramática, aun cuando creo que algunas empresas están con algún tipo de problemas de rentabilidad, pero son muy pocas. La mayoría de las grandes, en realidad son 4 o 5 grandes empresas, ¿no?
tienen una altísima rentabilidad. El año pasado se hicieron en pino, ¿no? El año pasado tuvieron ganancias gigantescas, de acuerdo a lo que ellos mismos reportan. Me imagino que ellos reportaron estas grandes, ¿no? Alrededor de 12 mil millones de dólares de ganancias. Me imagino que las ganancias verdaderas que tuvieron puede ser más de 20 mil millones. Pero pagaron impuestos sobre 12 mil millones y pagaron más o menos un 30% de eso, o sea, pagaron alrededor de 3.500 millones. Eso es todo, en los impuestos. Bueno, es la empresa BHP la que advirtió: si el royalty propuesto se materializa, tendríamos que reevaluar nuestro plan de inversiones para Chile. Dicen, nuestras estimaciones señalan que la propuesta del gobierno colocaría a Chile como las más altas tasas impositivas comparada con otras jurisdicciones relevantes como Perú, Australia o Canadá, Ramón. Claro. Como te digo, todo depende de la base tributaria que realmente sobre la cual se paga esto, ¿no? Y en otros países es cierto, las tasas son alrededor del 45%, que sería algo menor de lo que van a quedar, que quedarían ahora con la reforma tributaria. Pero lo que pasa es que el otro elemento muy importante es la base tributaria sobre la cual se tributa, ¿ya? Y la base tributaria sobre la cual tributan las empresas chilenas, en particular del cobre, es muy generosa, porque se les permite una cantidad enorme de deducciones, mucho más que en otros países, ¿me entiendes? Por ejemplo, depreciación acelerada en 3 años, ¿no? No tiene ningún sentido. Les permiten deducir gastos, por ejemplo, de intereses, muchas veces que los permiten inflados de la base tributaria, ¿me entiendes? Entonces, la gente rara vez piensa en esto. Siempre piensan en la tasa sobre la tasa de tributación, ¿no? 30%, 40% sobre las utilidades. Pero no piensa en que eso se aplica sobre una base tributaria que se estima de acuerdo a los beneficios que le permite deducir ya la ley chilena. ¿Te fijas tú? No sé si está claro. Esto es re importante, porque cada vez se reconoce. Sí. Ramón, para cerrar me gustaría que nos comente un poco también... Perdón, ¿te puedo dar un ejemplo un segundo? Sobre esto. Suponte que yo tengo un ingreso de 1 millón de pesos y mi tasa de impuestos, ¿no es cierto?, es de 30%, pago 300.000 pesos, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, si la legislación me permite a mí deducir una cantidad enorme de costos reales o ficticios, ¿no? Y en realidad mi base tributaria va a ser 500.000 pesos en lugar de 1 millón, en lugar de 300.000 voy a pagar 150.000. Y eso es lo que pasa con el caso chileno. La legislación en Chile es muy generosa con las empresas, sobre todo con las mineras, y les permite enormes cantidades de deducción de la base tributaria legales. Eso aparte de lo que vale. Claro, ese elemento hay que comparar papas con papas, no papas con motes. Para hacer el cálculo final, ¿no? Por supuesto, bueno, si queremos hacer el cálculo, tenemos que comparar con bases tributarias normalizadas, iguales. Así es. Bueno, Ramón, me gustaría preguntarle cómo está mirando también el proceso constituyente, ya que, bueno, todo el mundo dice ahora que si gana el apruebo o el rechazo va a haber un proceso que se va a continuar, que esto falta mucho todavía para que se afinen el texto definitivo de nueva constitución, y muchos dicen: ¿cómo va a impactar esto también al país, a la economía, la estabilidad de nuestro país que lleva ya cerca de 2 años de proceso constituyente y podría ser aún más? ¿Cómo evalúa usted también este proceso y cómo también lo proyecta? Sí, mira, yo estoy convencido de que va a ganar el apruebo y de una manera relativamente holgada, ¿no? ¿Y por qué? Tengo varias razones por eso. Primero, por el 80% que votó a favor de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Bueno, no le llama Asamblea, ¿cómo le llaman? Bueno, la formación claro. Entonces es muy difícil creer, ¿no?, que ese 80%, digamos, la mitad se ha dado vuelta, ¿ya?
y ahora está en contra de lo que ellos mismos aprobaron como una idea importante, ¿ya? Esa es una cosa. Por otro lado, tenemos que por primera vez en mucho tiempo tenemos votación obligatoria. Y si bien es cierto, no va a aumentar a 100%, pero la participación va a subir de una manera significativa, alrededor de un 10%, calculo yo, quizás más. Y esa gente que no votaba antes, la mayor parte de ella va a estar inclinada al apruebo. En tercer lugar, porque no les creo a las encuestas nada, ¿ya? No les creo absolutamente nada, por varias razones. Una, que tienen sesgos evidentes en favor del rechazo, las empresas que hacen las encuestas, eso es claro. Pero las otras son razones más técnicas. Tú sabes que, por ejemplo, la mayoría de estos hacen encuestas telefónicas, ¿ya? Y seleccionan alrededor de 9.000 personas para que den su opinión, y de esas apenas el 10% les contestan, los otros los mandan al diablo. O sea, trabajan con una muestra de 700 personas a lo máximo 750, lo cual no es representativo de nada, ¿ya? Y ellos asumen que los que no contestan tienen la misma inclinación que los que contestan, lo que es absurdo, ¿eh? Que técnicamente no tiene ninguna justificación. Fíjate tú un ejemplo. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se hizo una votación, no fue encuesta, fue una votación. Votaron 950 estudiantes de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho no es particularmente de izquierda, ¿eh? En la Universidad de Chile hay una facultad bastante de derecho, futuros abogados. 80% dijo que estaba a favor de el apruebo, ¿ya? Porque esto lo hizo el centro de alumnos para sacar una declaración y quería saber cuál era el sentimiento de los estudiantes. 950 estudiantes, de ellos el 80% vota a favor del apruebo, ¿ya? Que es más o menos lo que salió en el primer plebiscito, ¿no? Entonces, y la otra cosa que es interesante, que la cantidad de personas que votó efectivamente en esta elección de la Facultad de Derecho es mucho mayor que las encuestas de 700 o 750 y medio que hacen, ¿ya? O sea que uno podría pensar, es cierto, una muestra que puede estar sesgada porque son estudiantes, ¿no? Pero igual, da que pensar de que teniendo 950, una muestra mucho más grande de lo que sacan las encuestadoras estas, que por la masa han equivocado mucho, ¿no? Entonces, yo le creo casi más a la encuesta de la Facultad de Derecho, ¿no? Muy bien. Además, fíjate una cosa, estos encuestadores han cometido errores, pero gigantescos en el pasado, pues, no tienen un track record muy bueno, ¿no? Me acuerdo, yo trabajé con la Beatriz Sánchez en su campaña, ¿no es cierto? Fui economista de su programa. Y me acuerdo que una semana antes de la elección salieron encuestas que le daban 8% allá. Yo me acuerdo que estaba en su casa cuando salió la encuesta del CEP. Y yo le dije, péscate a la radio y denuncia, si esto es un fraude, evidentemente que es un fraude. No lo hizo, desgraciadamente. Entonces, ese 8% en realidad resultó que era 21%, ¿eh? Sí. Entonces, ese tipo de errores son malintencionados, no me vengan con historias. Aquí no es solamente, claro, son incompetentes. Es cierto que son incompetentes todos estos gallos. Sí. Muchísimas gracias entonces por esta conversación. Hablamos de economía, terminamos hablando de las encuestas. Bueno, es el momento político y social, económico que vive nuestro país y le agradecemos el diálogo a Ramón López, economista y profesor titular de la Universidad de Chile. Ramón, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, chao, un abrazo, que estés bien. Vale, chao.